decirles algo que lo voy a decir antes de las 9 de la noche porque ya está en comunicación telefónica él y no lo voy a involucrar en esto, pero se me ocurrió una idea respecto de las privatizaciones, una ironía. Él es el secretario general de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos, Adrián Silva. ¿Cómo andás? Adrián es, ¿no? Está mal escrito. Adrián, no estaba mal escrito acá. No, dije capaz que te llamabas Adrián, pero estaba mal escrito acá. ¿Cómo andás, Adrián? Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. El ministro de Infraestructura de la Nación, como ya sabes, Adrián, Guillermo Ferraro, confirmó el sábado que el gobierno apunta a privatizar las empresas de trenes. Lo primero que nos pasa frente a esto es que ya lo escuchamos, vos ni hablar, ¿no? Para seguir retirando así al Estado de la economía. ¿Cómo crees que tomó el sector estas declaraciones de Ferraro? Bueno, el sector ferroviario, los que estamos involucrados en el tema, los sindicatos, y los que han estado muy de cerca en todo lo que es el proceso ferroviario, lo tomamos con preocupación. Primero aclarar de que en la década de los 90 se privatizó el sistema ferroviario, pero bajo el sistema de concesiones, no fueron privatizaciones, sino los ferrocarriles siguieron siendo del Estado Nacional y se concesionaron a empresas privadas. Eso trajo una tragedia para el Estado Nacional. Sí. Una tragedia en el sentido de que los trenes de pasajeros que llegaban a todos los puntos del país se cancelaron, fueron transferidos a las provincias, cosas que ahora repiten, que pretenden hacer, y el transporte de carga quedó en manos, se lo dejó en manos de grupos económicos que quedaron a cargo de líneas completas, y muchos de estos grupos económicos transportaban y transportan, porque muchos continúan, sus propios productos, o sea, son ferrocarriles industriales. Pongo siempre como ejemplo, yo, Aceitera General Dehesa tiene el ferrocarril Mitre, que tiene todo el ferrocarril para transportar su soja, su aceite de soja, y lo lleva a su propio puerto. Eso fue lo que pasó en los 90, y hubo un proceso de recomponer después de todo lo que vivimos, y cuando ahora se habla de volver a eso, inclusive hablando de privatización total, o sea, privatizar es vender. Ustedes saben que el ferrocarril recorre el país, y en propiedades inmobiliarias Ferrocarriles recorre y tiene en los lugares más valiosos de todas las ciudades del país, y a lo largo de todo el país. O sea que lo vemos con preocupación y entendemos que a lo mejor requiere hablarlo con las autoridades para, sí, a lo mejor todavía no toman conciencia de lo que significa, y a lo mejor no conocen en profundidad el tema. Adrián, por cierto, ahora llegarán, digo, sobre todo en los primeros días de enero, entendemos, los aumentos de tarifas, entre otras tarifas del transporte, la tarifa del tren, que ascendería así a 1.100 pesos. Esto a ustedes, de vuelta también, ¿cómo los golpea, cómo los toma? Bueno, nosotros como sindicatos, previo a la elección, decíamos que esto podía pasar ante los anuncios de que pretendían que el sistema ferroviario para el transporte de pasajeros del AMBA, que es donde el servicio ferroviario está intacto, digamos, con todos sus servicios, para que cubra todos sus costos. Lo primero que hay que decir al respecto es que en ninguna parte del mundo el servicio de transporte de pasajeros ferroviario en las grandes ciudades cubre totalmente sus costos. Y no es un problema de eficiencia o ineficiencia como se lo quiere mostrar, sino que el ferrocarril tiene sus propios costos, y hay algo que se esconde mucho en la contabilidad convencional, que es el beneficio público de ferrocarriles, que no es solamente el beneficio social que da, sino que una ciudad como Buenos Aires, para ejemplificarlo, sí, si se quisiera transportar todo lo que se transporta en el ferrocarril, que hoy es un promedio de 1 millón de pasajeros por día, por otros medios, el Estado gastaría mucho más de lo que gasta en ferrocarril para poder sostener el costo que significa otro medio de transporte. O sea, esos 1.100 pesos que hablábamos, un promedio, un valor estimativo, significaría que todos los pasajeros, que el 1 millón de pasajeros que viaja hoy en el AMBA, si continúen viajando en ferrocarril a ese costo para equilibrar las cuentas. Pero todos sabemos que inclusive parte de una base falsa, porque si se llevara ese valor para equilibrar las cuentas, seguramente no viajarían 1 millón de pasajeros, porque no lo podrían pagar. O sea que tampoco solventaría el famoso déficit. El tema del déficit ferroviario es algo que requiere un análisis un poco más concienzudo, un poco más serio, para aclarar un montón de cosas, ¿no? ¿Vos sentís que estas declaraciones, este tipo, ¿no?, de declaraciones como las de Ferraro y la privatización eventual de los ferrocarriles, bien digo, Adrián, son pruebas que el gobierno nacional tratan de, en efecto, medir cómo podría caer esto para después decir que, por ejemplo, fueron malinterpretados, o que hay una voluntad real detrás de privatizarlo todo?
Yo creo que todavía, como le debe estar pasando a la mayoría de la población, estamos intentando entender si lo que están anunciando, no solamente en este tema, sino en todos los temas, es realmente lo que quieren hacer o están tirando bolas de ensayo para saber hasta dónde pueden llegar para ajustar las cuentas. Yo en el tema ferroviario pongo un ejemplo. Todavía en el área metropolitana de Buenos Aires hay 2 servicios que están en manos de empresas privadas, que son Metrovías, que está a cargo del Grupo Rogio, y Ferrovías, que es el Belgrano Norte, que está a cargo del Grupo EMEPA. Esos servicios tienen subsidio, un subsidio pactado por contrato, porque como yo explicaba, no hay ningún servicio ferroviario que pueda cubrir totalmente los costos. Si a esas empresas que hoy tienen el servicio, la concesión de esos servicios, se le exige que se les dice que no se le va a dar más subsidio operativo, lo más probable es que esas empresas devuelvan la concesión, porque no lo van a poder solventar. Porque ni que aunque llevaran el costo del pasaje para equilibrarlo, se encontrarían con que la gente no viajaría y las cuentas no les cerrarían igual. O sea que yo creo que acá la duda está en si quieren ajustar las cuentas o realmente tienen el preconcepto o asumen ya una cuestión más ideológica que otra cosa, que todo quieren que sea privado. Claro, detrás podría estar esto. Está Adrián Silva, secretario general de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos, en diálogo con Franco Tirador. Me interesa profundizar un instante, Adrián, en los beneficios sociales, porque muy a menudo esto no se piensa, e hiciste mención a eso mismo, ¿no? Los beneficios sociales del ferrocarril, que son muchísimos y, repito, sobre los que en general no nos detenemos. No, seguro, digamos, todos sabemos de que, no sé si todos lo sabemos, pero los que creo están que no, en el tema creo saben, que no, por eso te lo pregunto, por eso claro, hago hincapié en esto. Que el servicio ferroviario, primero, es el más ecológico de los servicios de transporte. Pensemos solamente que los trenes tienen la posibilidad de ser electrificados desde hace muchísimos años, desde el principio del siglo, y cuando uno sube un tren eléctrico, como la mayoría de los servicios que están en el AMBA, por lo menos el servicio del ferrocarril Roca, el ferrocarril Sarmiento y el ferrocarril Mitre, uno está utilizando energía eléctrica que puede ser generada por sistemas de generación eléctrica que no están a base de consumo de fósiles. Claro. O sea que eso solo ya es, desde el punto de vista energético, un dato importante. Sí. Otro dato importante es que es el servicio de transporte que ocasiona menos contaminación auditiva, menos contaminación de todo tipo, que también es algo que hay que tener en cuenta. Pero aparte, vuelvo a decir, una ciudad como Buenos Aires, de la dimensión de Buenos Aires, si no tuviera ferrocarril, colapsa claramente. O sea que me parece que acá lo primero que hay que definir, porque por ahí empezamos la discusión, por lo menos internamente, en los sindicatos ferroviarios, qué va a pasar con los trabajadores, que obviamente nos preocupa, pero yo siempre digo que primero hablemos si realmente tenemos conciencia de la importancia del ferrocarril como sistema de transporte, y si queremos sostener un sistema de transporte, que vuelvo a decir, para una ciudad como Buenos Aires, colapsaría sin el sistema de transporte. Y aparte, un tema que muy poco difundido, que es el beneficio público de ferrocarriles, que no es solamente el beneficio social, sino que es un cálculo que todos los ferrocarriles del mundo publican en sus balances, y es que cuánto debería gastar el Estado si todo lo que transporta el ferrocarril se trasladara a otro servicio alternativo. Y ahí sale en la contabilidad fría de sumar y restar que el Estado debería gastar mucho más si dejara de gastar en ferrocarril. Porque pongámonos a analizar qué empresa de autotransporte podría sostenerse si tuviera que mantener por sí misma las calles, los sistemas de señalamiento de las ciudades, de las rutas provinciales, de las calles municipales. Claro. Ninguna. Y entonces, por eso digo, me parece que se está, todavía doy el margen de la duda, me parece que no se conoce bien el tema, no se ha avanzado en un análisis profundo del tema, porque se llevaría a cometer un nuevo error que ya nuestro país lo sufrió y vivió las consecuencias, ¿no? Quiero agradecerte mucho estos minutos con Franco Tirador, Adrián, muy amable de tu parte. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Adrián Silva es secretario general de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos, porque también privatizarían el ferrocarril. Y a propósito